y grité con toda la fuerza de mi corazón, me siento huérfana. En ese momento yo me sequé las lágrimas y dije, huérfana, ¿y eso qué significa? Porque para mí concebir algo como huérfano era específicamente alguien que había crecido completamente desprovisto, sin padre ni madre o incluso en un orfanato. Bienvenidos a TDF Une, un espacio en el que escuchamos, dialogamos y aprendemos sobre diferentes temas de interés general. Hoy hablamos de la importancia de la figura paterna en el desarrollo del ser humano y cómo la ausencia de un padre en el hogar está directamente relacionada con problemáticas sociales como la deserción escolar, la delincuencia, la pobreza y la falta de amor en nuestra sociedad. Y para hablarnos de este tema está con nosotros María Gabriela González. Ella es abogada penalista, conferencista y escritora del libro La orfandad, un sentimiento de desamparo. María Gabriela, qué gusto tenerte acá. Gracias por estar en TDF Une. Gracias por la invitación, Natalia. Es un placer, es un privilegio para mí poder compartir con todos ustedes. La verdad es que me siento honrada. Gracias. Sabemos que eres una mujer con una labor social impresionante. Cuéntanos un poco qué has estado haciendo aquí en Colombia, porque tú vives en Miami, pero vienes específicamente aquí a Colombia a hacer una labor social magnífica, de la cual te agradecemos profundamente por hacer esto. Sí, es un privilegio. Mi mamá es colombiana, así que siento que le debo algo a este país, el haberme dado mi madre. Y bueno, realmente la razón por la que vengo es ella, y también porque el Señor ha sido quien ha obtenido gracia en este país. Yo visito las cárceles, los orfanatos, los albergues y también los lugares de droga y alcohol, porque son lugares específicamente donde se encuentran las personas que han sido flageladas con el tema de la ausencia de la paternidad. Hay algo que nosotras conversábamos antes de tener esta entrevista, y es que tú llegas a las cárceles de los hombres específicamente, porque no vas a las de las mujeres. Y lo primero que dices en tus conferencias es, ¿qué hace la imagen y la gloria de Dios aquí metida? ¿Por qué arrancas estas conferencias de esta forma? Realmente la escritura dice eso de manera taxativa, no es una interpretación. La palabra dice que el hombre es la imagen y la gloria de Dios sobre la tierra. Cuando explico esto se los digo porque realmente el verbo se encarnó en la figura de los hombres. Crucificaron a un hombre y no a una mujer, y esto no es un dato solamente bíblico, es histórico. Sabemos que la historia se divide antes y después de Cristo, y lo crucifican es a él. Entonces les pregunto, ¿qué hacen ahí? Porque muchos de ellos son criados por mujeres que les han dicho cosas contrarias a lo que es su identidad o su verdadera identidad. Y eso produce que ellos tengan un concepto de sí mismos equivocados. Así que por eso empiezo diciéndoles eso, para que de entrada ellos se puedan posicionar en lo que no creen de sí mismos, sino lo que está escrito acerca de ellos. Y yo sí quisiera saber qué pasa en ese momento cuando tú arrancas con esa frase, tus conferencias, qué pasa en los hombres que están ahí. Muchos se sienten afligidos, se sienten como indignos de que sobre todo una mujer les diga algo como eso, porque están acostumbrados al maltrato femenino, son personas que no han tenido padres, y la madre obviamente por la ausencia de la figura masculina se ve como un general. A ella le toca no solo la parte de la mujer, que es la dulzura y el amor, ella tiene que quitar eso por ser la disciplina, la fuerza, el dominio, la provisión, y todo esto hace que la figura femenina para ellos se vuelva como autoritaria. Entonces que una mujer les diga eso realmente los conmueve. María Gabriela, ¿de dónde nace esa necesidad de empezar a hablar de orfandad? Sí, cuando tengo 9 años, mi padre me deja sentada en una plaza y no vuelve. Mi papá era un abogado reconocido en Venezuela, escribió 47 libros para el derecho venezolano, era un hombre influyente y yo era como su hija consentida. Entonces realmente cuando nos deja sentada en esa plaza, recuerdo que eran desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, yo tenía puesto el uniforme del colegio y pensaba cómo la persona que te ama y cómo yo lo veía a él como, wow, la gran figura, por todo el reconocimiento y el respaldo que tenía. Yo no podía entender cómo una persona que te ama te deja sentada en una plaza con frío, con hambre, completamente desprovista. Eso no lo podía comprender a los 9 escasos años. ¿Qué pasa después de ese momento, pues, que cambia totalmente tu vida? Cambia todo, cambia la dinámica familiar, cambia el colegio donde estudiaba, cambia de tener un zapato bueno a tener un zapato roto, comienzan a venir complejos,
porque te sientes que algo te falta. En ese momento tú no sabes ni siquiera qué nombre ponerle, pero hay un vacío dentro de tu corazón que te dice que tú eres diferente a los otros niños, a los niños que sí tienen padres. Y esa ausencia del padre, ¿cómo se ve reflejada en el pasar de los años en tu vida? Porque claro, ahí tenías 8 años, tenías 9 años tenías en ese momento. Y empiezan a pasar ¿cuántos años cuando tú ya decides dedicar tu vida a escribir este libro y decir, hay una herida de orfandad en mí? Pasan, bueno, yo conocí las escrituras cuando tenía 28 años, pasaron muchos, casi 10, casi 20, perdón. Sin embargo, yo me di cuenta que tenía un problema. Siempre le digo a las mujeres cuando predico en congresos de mujeres que eso que el mundo llama una mujer tóxica realmente es una mujer huérfana. Wow. ¿Qué busca una mujer huérfana en los hombres? Busca el reconocimiento, el apoyo, la provisión, el amor, pero de una manera obsesiva, de una manera desenfrenada, porque realmente es un vacío muy grande que ningún ser humano puede llenar. Y cuando yo me doy cuenta que desde el punto de vista secular era directora de un tribunal disciplinario, profesora de la Facultad de Derecho, estudiaba un doctorado en Madrid, pero a pesar de todos los logros y de todo esto, yo sentía un profundo vacío y es ahí donde digo, necesito ayuda, así que voy a buscar realmente el trasfondo de lo que está pasando. Esos son algunos de los estragos, ¿no?, que te podría comentar. Hay algo muy importante que mencionas tú y es esa necesidad que empieza a partir de ti de buscar el amor, el afecto, la afirmación que solo se obtiene del Padre. Así es algo que solamente el Padre Celestial puede llenar. Lo que pasa es que, mira, para una persona que nunca ha tenido roce con la Escritura, que nunca nadie le ha hablado de la Biblia, que no tiene un entorno en este sentido, resulta muy difícil comprender o imaginar que hay una figura espiritual, invisible, que te ama y te quiere proveer y proteger cuando realmente un padre físico no existe, es ausente. Si no se puede concebir una imagen de un Dios invisible que quiere darme amor y algo si no he tenido un padre en la tierra. Claro, o sea, si mi padre, un ejemplo, me abandona, ¿yo cómo puedo creer en un Dios que es bueno, que me quiere, un Padre Celestial que quiere lo mejor para mí? Exacto. ¿Y tú cómo haces esa conexión? Si tú vienes de un padre que te abandona y en ese momento te das cuenta que hay una herida de orfandad en ti, ¿cómo buscas de ese padre o cómo encuentras ese amor y sanas también tu corazón? En el momento que me doy cuenta de los estragos, depresión, a los 9 años incluso me intenté suicidar con fármacos y yo voy creciendo y tú sabes que eres diferente, tú sabes que tienes un problema, sobre todo depresivo, ¿no? Y voy como un día conduciendo mi carro, lo digo en todas las prédicas, voy conduciendo y realmente yo decía, solo me sabía 2 versículos bíblicos, que los había escuchado por casualidad, digo yo, que dice, de la abundancia del corazón habla la boca, y el rey David diciéndole a su alma, ¿por qué te abates, alma mía? Sin conocer nada de esto, yo dije, si el rey David le preguntaba a su alma por qué se abate, yo le podría preguntar a la mía. Claro. Y ella me diría por qué de la abundancia del corazón habla la boca. Así que me atreví manejando a preguntar eso y grité con toda la fuerza de mi corazón, me siento huérfana. En ese momento yo me sequé las lágrimas y dije, huérfana, ¿y eso qué significa? Porque para mí concebir algo como huérfano era específicamente alguien que había crecido completamente desprovisto, sin padre ni madre o incluso en un orfanato. Así que no entendía cómo esto podía relacionarse con mi vida. Y en ese momento digo, si eso está escrito en la Biblia, yo no quiero que nadie me lo enseñe, tengo una formación de investigación suficiente como para poder hacerlo yo misma, no confío en nadie, porque eso es la típica herida del huérfano, que no cree nada de lo que le dicen, yo voy a investigar. Y realmente eso fue un gran descubrimiento cuando yo voy buscando y comparando las secuelas que yo tenía, la problemática social sobre todo de Latinoamérica y de España, porque había estudiado en España y Latinoamérica viene de esa tierra madre española, y voy analizando todo esto desde el punto de vista criminalístico, porque ya era criminóloga, desde el punto de vista de esa Biblia que por primera vez estoy leyendo, y de lo que ya sabía y de mi propia experiencia y mi dolor. Así que cuando uno todo esto me doy cuenta que la orfandad es una maldición, es una herida y es real en la sociedad completa. Hablando justamente de esa problemática social, para muchos es conocido, por ejemplo, que tú conoces muy bien el caso concreto de Colombia, que Colombia tiene un problema de orfandad, de paternidad específicamente. Sí. ¿Por qué, María Gabriela, tú lo ves
en las cárceles, en los lugares que visitas, con los jóvenes, con personas ya adultas, ¿qué pasa que esa ausencia del padre ocasiona lo que vemos hoy en día? Drogadicción, delincuencia, violencia, pobreza. ¿Por qué? Colombia es un país donde se venera la figura materna. La mamá es la heroína, es la gloria, ella, ¿no? Y lo digo incluso porque mi propia mamá tiene 7 hijas, se queda sola y ella es la que le toca hacer todo. La irresponsabilidad de la paternidad hace que la madre tenga que ser muy aguerrida, muy audaz, resolver todos los problemas, y esto comienza a generar ya no solamente un agradecimiento por ella, sino una idolatría. La mujer es la exaltada, y con esto se comienza a menospreciar la figura de los hombres, se comienza a aplastar de una manera tremenda, despectiva. La mujer empieza a decir 2 cosas específicas que he escuchado en este país: que ella es padre y madre y que es cabeza de familia. 2 cosas que desde el punto de vista biológico es imposible. No puede ser padre y madre porque la biología humana dice que tiene que haber un óvulo que es engendrado, entonces es imposible. Pero desde el punto de vista social eso también afecta mucho, porque la persona de verdad que ha sido criada por una madre de estas comienza a anular absolutamente la figura masculina, y eso produce niños con heridas que cuando son padres repiten lo mismo. Se consiguen una esposa que es la que resuelve todo, es la autoritaria, y el hombre delega la responsabilidad en la mujer. Y eso es una cadena, y realmente hablábamos tras cámaras de un artículo que leía del diario El País de Colombia, el diario de Cali, y me quedaba impresionada porque este director de un instituto de familia que tiene la Universidad de La Sabana decía que Colombia estaba al lado de Sudáfrica. Colombia era el país donde más niños se criaban sin padres, y no solo eso, sino donde la figura de la responsabilidad paterna era delegada en tíos, abuelos y hermanos mayores. Pero a mí me impresionó que comparara a Colombia con Sudáfrica. África, el continente más pobre del mundo. Yo decía, ni siquiera la India. Y eso me llamó mucho la atención y seguí leyendo el artículo, y específicamente este profesional dice que es por la violencia. La violencia, padres desaparecidos, muertos, asesinados, todo esto produce, claro, cuando no hay la figura paterna, que el hombre de por sí, por diseño, es la provisión, esto produce que los niños comiencen a ir al colegio, por ejemplo, con hambre, y por supuesto la diserción escolar a causa del hambre, de que no tienes un uniforme que ponerte, no tienes útiles escolares para llevar. Además ahí comienza el arraigo del complejo. Si te piden, no sé, una plastilina para una actividad en conjunto y tú no la puedes llevar, ¿cómo te sientes? Avergonzado. Cuando otros niños sí tienen la plastilina, o cuando tienes que esconder el pie porque tienes el zapato roto, que específicamente era mi caso. Hay unos que resisten y hay otros que sencillamente se van. La vergüenza y el dolor del complejo es tan grande que dicen no puedo. Y entonces esta ausencia de padre lo primero que hace es sacarlos del colegio, y el artículo continuaba diciendo que muchísimos de ellos terminaban siendo empleados domésticos. ¿Por qué? Porque hay un desarraigo completo de la autoestima, y por supuesto yo creo que me merezco es ser una persona que haga cosas domésticas. Obviamente no es que sea algo malo, sin menospreciar a nadie, pero creo que es la raíz de todo eso, es la ausencia del padre. María Gabriela, justamente de esa herida de rechazo que nace de la ausencia del padre, muchos de nuestros jóvenes, como en el caso concreto de Colombia, encuentran en los grupos al margen de la ley, en las pandillas, en todas estas organizaciones de crimen organizado, encuentran el padre, el rol del padre que no tuvieron en el hogar, y la familia que no le ofrecieron, pero lastimosamente todo esto encausado para hacer el mal. Así es. Una de las características distintivas del huérfano es la rebelión. ¿Por qué yo soy rebelde? Porque Dios no existe. Si Dios existe, ¿por qué no me ayuda? Como no me ayuda, yo lo anulo. Porque la Escritura dice que como traemos la imagen del terrenal, asimismo traemos la imagen del celestial. O sea, de lo que yo veo, voy a construir una imagen de lo que no veo. Así que si mi padre biológico es ausente, Dios también lo será. ¿Qué produce eso? Un arraigo por las doctrinas de error. ¿Cuáles son las doctrinas de error? La rebelión. Las doctrinas de error son el comunismo, el socialismo y el ateísmo. 3 cosas que están sobre la base de la rebelión.
de la sublevación a la autoridad. Todo lo que sea autoridad, estos grupos subversivos van contra ella. Y por supuesto contra Dios, porque eso es lo que la palabra de Dios dice, que el que se revela a la autoridad, a Dios mismo se revela. Entonces, ¿qué busca este niño que se une voluntariamente a las pandillas? Que era otro elemento que decía, incluso un artículo que hizo la BBC, que se llamaba ¿Dónde está papá? Y hablaba de esto también, de la pérdida de la autoestima, y decían que específicamente este niño se une a las pandillas porque las pandillas le dicen, nosotros vamos a ser tu familia. Como no tienen familia, ellos se unen buscando una familia. Ahora, lo interesante y revelador de esto es que la palabra familia viene del original pater, que quiere decir padre. Así que cuando un adolescente, un joven o una persona adulta se une a cualquier grupo que le diga que es una familia o una pandilla, es porque está buscando un padre. Qué importante esta reflexión que tú haces, María Gabriela, y sobre todo en una sociedad donde vemos tantas problemáticas y que a veces no sabemos cómo desde dónde partir. ¿Qué nos ha faltado hacer que se ha anulado ese rol del padre, que no se le da la importancia, que tenemos tantas familias totalmente descompuestas, con heridas, con niños y por tanto generaciones venideras con unas heridas tan profundas? ¿Qué nos ha faltado hacer? La verdad es que hemos sacado a Dios de la ecuación. Siempre digo, si crees o no crees que la Biblia es real, que Cristo vino en carne, que todo esto es cierto, mira, en la misma naturaleza tiene leyes espirituales. Si tú te lanzas de un piso 7 al vacío, te mueres. Te vas a morir, porque hay una ley de gravedad que si yo digo, no quiero creer en la ley de la gravedad, pero me voy a lanzar al vacío por un barranco, te vas a morir, porque la ley va a operar sí o sí. Esto es lo mismo que pasa con Dios. Mucha gente lo anula. Siempre hablo del biólogo Charles Darwin, que él tiene o hizo una doctrina, una teoría de la evolución. Y él escribe un libro que se llama El origen de las especies. El primer día el libro se agotó. Sí. ¿Por qué? Porque la gente quería saber cuál era el origen de cada persona. La escritura dice que el hijo sabe de dónde viene y a dónde va. La palabra huérfano significa en el original hebreo dónde o de dónde. Afligido, incurable, pero dónde o de dónde en sentido de pregunta. Eso quiere decir que el huérfano no sabe de dónde viene y tampoco sabe a dónde va. ¿Por qué esto? Porque anularon a Dios. Esa es la realidad. Tú hablabas también en tu libro, María Gabriela, de cómo intentamos en la sociedad de cierta forma suplir ese rol. Entonces decir, no, el padre del niño es el tío, o es el pastor, o es el cura, o es el profesor, o es que es como si fuera un papá. ¿Por qué esto no debería ser algo que sea válido en nuestra sociedad? Porque estamos, digamos, de cierta forma maquillando ese rol que tiene que ser es el padre y no otra figura. El ser humano no admite vacíos. Así que donde tenga un vacío, él lo va a llenar con cualquier cosa que le parezca bien para tratar de mitigar el dolor. Ahora, cuando yo desplazo la figura, la que me engendró, el padre biológico, por cualquier otra figura de influencia, sea el profesor de la universidad, sea el pastor, el sacerdote o cualquier otra figura, yo estoy confundiendo mi identidad. ¿Por qué? Así como una persona hereda los ojos, el color de la piel, el cabello, de la misma manera cuando se produce ese engendramiento hay una transferencia física y también espiritual. ¿Por qué espiritual? Porque somos espíritu, alma y cuerpo. Si yo te digo piensa en un limón bien verde, ¿dónde lo vas a poner? En tu parte inmaterial. Así que eso es una realidad que tenemos, tratando como de desvirtuar un poco los argumentos que se han establecido. No eres un cuerpo solamente. Cuando te acuestas a dormir y tienes un sueño, ese sueño, ¿dónde se manifiesta? En un área espiritual, porque no es física. Entonces eso produce una confusión cuando realmente yo estoy anulando la figura paterna y suplantándola. Porque no viene de mí ese tío, mis genes no vienen de él, yo no me puedo identificar con él. Eso es como si pusieras una mandarina, le sacaras un gajo a la mandarina y lo cambiaras por un gajo, por un ajo. Y le metes una cosita de ajo y la incrustas. Cuando tú lo ves desde afuera simplemente no perteneces ahí. Cuando yo me veo, esa mandarina se ve, dice, yo no soy igual a las otras mandarinas. Claro. Por darte un ejemplo de un maestro de escuela. Yo no me veo igual que ella, realmente porque es que ahí te falta un gajo de mandarina. Y entonces hay una confusión que un hijo adoptivo, hay una confusión que un niño criado por un padrastro, por un tío, por un abuelo tiene. Y hay un vacío
que nunca se va a resolver hasta que tengas la oportunidad de lidiar con tu padre biológico. Y María Gabriela, hablando de ese padre biológico, tú hablas en tu libro de algo muy importante y es el perdón, que creo que fue algo fundamental en tu historia personal para llegar a sanar esa herida del abandono. Tú dices, una persona, un ser humano que no ha perdonado ni a su papá y o a su mamá, no puede ser bendecido. ¿Por qué? Sí, te lo voy a explicar, no tanto llevándome a la escritura, aunque todo procede de la escritura, pero te lo voy a explicar desde el punto de vista natural. Imaginemos que el ser humano es un árbol. Este árbol tiene unas raíces, que son los abuelos, un tronco, que son los padres, unas ramas, que somos nosotros, y unos frutos, que son nuestros hijos. Entonces yo soy este mango que cuelga de esta mata, de este árbol. Yo no quiero tener nada que ver con mi papá ni con mis abuelos. Me voy a soltar de la mata, pero quiero seguir en el aire. Es imposible. Claro. Eso es lo que pasa con la figura paterna. Si yo decido no quiero tener nada que ver contigo, porque tú me heriste y me desprendo, voy a caer al piso. No hay forma de mantenerme en el aire y tampoco de recibir savia y nutrientes, porque no, como fruto no puedo producir el nutriente y la savia. Eso lo produce la tierra. Como dice la escritura, que la tierra es el labrador, de la tierra es el padre. Y de ese labrador de la paternidad sube hasta ese fruto la vitamina, la savia, para que se pueda mantener en el aire. Si no, imposible, se daña. Entonces, de esa misma manera, cuando yo tengo un resentimiento contra mi padre o incluso mi núcleo familiar, yo era una de las que decía, ¿por qué me pusieron en esta familia? Renegaba completamente, decía que esa familia no era y que yo era adoptada, cosas como esa, porque yo no me podía identificar con ellos a causa del rencor y del resentimiento. Y el perdón, desde el punto de vista médico incluso, está comprobado que una persona que no perdona tiene enfermedades como artritis, cáncer, este tipo de cosas que vienen de que el corazón está molesto, bravo, contumaz, y llega un momento donde ya no puede más y ahí se derivan el infarto, cualquier tipo de enfermedad cardíaca, viene la falta de perdón. Muchas personas dicen, es que tú no sabes lo que me hicieron, es que tú no sabes lo grave que fue, porque no podemos poner como a veces en niveles los dolores, ¿no? O sea, cada uno somos un individuo y como individuos tenemos cierta tolerancia al dolor, a las heridas. Sí. ¿Cómo manejar eso para decir también y de cierta forma hacer entendernos a todos como sociedad que nuestros padres también fueron heridos y que todo esto ha sido una cadena y que vale la pena hacer una parada y decir qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi generación venidera? ¿Vamos a seguir en esta ausencia del padre o vamos a seguir en esta orfandad? ¿Qué se puede hacer ahí? Si no quieres perdonar de entrada, yo te digo, trata de quitar el argumento por un momento de la falta de perdón y acércate a ese padre o a esa madre, no diciéndole la demanda que le tienes, no diciéndole toda la lista de lo que tienes en tu corazón guardado de resentimiento. Atrévete a preguntarle cómo fue su niñez. Atrévete, para que te des cuenta que a su vez ellos han sufrido y si vamos a encontrar quiénes los ejecutores de esto son los abuelos, bisabuelos y así hasta que lleguemos a Adán, porque realmente orfandad, desamparo en el hebreo significa estar separado de la figura paterna. Y es una cosa generacional. Si tú le preguntas a tus padres cuál fue la niñez, vas a encontrar en ellos las heridas que tienes tú. ¿Quiénes son los autores? Realmente no podríamos señalar a ningún ser humano como el autor, porque es una cadena generacional. María Gabriela, es que es valiosísimo toda esta información y sé que los que nos están viendo y escuchando necesitan procesarla porque viene de ahí, esa raíz que tú hablas, justamente de ahí nacen todos los conflictos que vemos hoy en día. Tú lo ves como abogada, las estafas, la corrupción, todo lo que tiene que ver, ¿por qué también está relacionado con esa ausencia del padre? Por ejemplo, la corrupción, el no tener, digamos, como la codicia, el no tener un límite en la vida. ¿Por qué también lo vemos en personas que tienen a sus padres biológicos, que han tenido acceso a buenas oportunidades, que lo han tenido todo, pero esa ausencia también del padre provoca conflictos como lo que tú ves a diario también en tu trabajo, como las estafas, la corrupción, bueno, todas estas problemáticas? Realmente
para hablar específicamente del tema de la codicia, cuando un padre cría un hijo, cuando este padre tiene una herida de pobreza en su corazón y llega a tener dinero, va a criar ese hijo con el tema de que la importancia del dinero es una cosa de supremacía. Y este hijo, cuando hay hambre, yo robo primero porque tengo hambre. Pero eso se vuelve después insaciable. Hay una confianza puesta en el dinero que por supuesto termina siendo orfandad. El miedo a no tener, el miedo a quedar sin nada, viene no del niño que ha tenido todo en su casa, viene de que un padre lo crió, pero ese padre traía una herida de pobreza. Y cuando tú no tienes zapatos, cuando tú no tienes comida, tú atesoras todo lo mínimo. Y cuando llegas a tener, eres un avaro, codicias, porque tienes temor de quedar en la situación que ya conoces. Y realmente todo gira alrededor de la orfandad. Por eso cuando empezábamos el programa te decía que era la médula del ser humano. ¿Por qué? Porque todo radica desde la paternidad, ni siquiera desde la mamá, es desde el padre. Cuando tú no tienes provisión, ¿por qué un niño pequeño que está en la calle roba? Porque tiene hambre. Pero si tuviera un padre que le provee y le sirve la mesa la comida, él no tendría que robar. Y no es que lo esté justificando, pero también hay que llegar a la raíz de la problemática. Porque si yo solamente lo encierro porque es un delincuente y lo proceso desde el punto de vista penal, yo estaría como Estado violando también una parte que me toca ser garante, la problemática social, que sin duda alguna es una cuestión de Estado, de país. Y es lo que pasa, la orfandad. María Gabriela, ¿qué se puede hacer para garantizar, o sea, antes de esas medidas correctivas que se tienen que dar con la ley? Lo vemos hoy en día en Colombia, tú en tus visitas, las cárceles están hacinadas, o sea, ya no caben más personas. De la cantidad de hombres y mujeres que a diario cometen un sinfín de delitos, ya el sistema judicial está desbordado. ¿Qué se puede hacer para empezar desde lo preventivo? No ya llegar a estos casos extremos donde tenemos un montón de personas en la cárcel, pero aún así no cambia su mentalidad y no se entiende la raíz, lo que estamos hablando acá. ¿Cuál es la raíz del problema, de las problemáticas sociales que tenemos en nuestras naciones? Realmente cuando vemos el hacinamiento carcelario, nos damos cuenta que esa solución que se está planteando no sirve para nada. ¿Por qué? Porque el delincuente lo encierras y buscas otro delincuente y lo encierras. ¿Cómo cambio la dinámica de la sociedad? Obviamente encerrándolo no, porque cuando sale, los datos científicos de criminalística muestran que sale peor. Y sale a enfrentarse a un mundo donde ahora tienes una estigmatización, una etiqueta en la frente, que todo el mundo sabe que eres un delincuente. Y tienes menos oportunidades de las que tenías cuando entraste en ese lugar. Entonces yo pienso que lo primero es un grano de arena, a cada uno campañas de concientización de lo que es el padre. No la madre, no el feminismo. El feminismo es una cosa espantosa que lo que hace es destruir la figura de los hombres. Si yo destruyo al hombre, destruyo la familia. No como se habla muchas veces, incluso hay una actriz colombiana, que no voy a decir el nombre, pero dijo en una entrevista que la mujer era el eslabón más grande de la familia y que cuando tú restauras una mujer, restauras una familia. Si la familia viene del original pater, que quiere decir padre, la mujer madre soltera tendría los hijos perfectos. Porque ella es la mamá y es la que los podría criar de una manera perfecta. ¿Por qué tanta orfandad? ¿Por qué tanta delincuencia? Porque realmente no es la mujer. La mujer no es la que da afirmación, protección, autoridad, amor. Eso lo da el hombre. La mamá da otras cosas. Una madre soltera que ponga el plato en la mesa, haciendo las veces de proveedor, no puede suplir la afirmación que un hijo necesita cuando sabe que el papá lo respalda, que el papá lo protege. Entonces realmente yo pienso que debería hacerse una campaña de concientización de lo que es el hombre. Siempre me río porque acá en Colombia el Día de la Madre, que he tenido como 2 oportunidades de venir, sí. El Día de la Madre Colombia se va a caer. Llamas cualquier restaurante y eso es, y el Día del Padre no pasa nada. De hecho, el artículo de la BBC era para el Día del Padre. Y decía que ese día las fiestas eran, claro, con personas ausentes, pero eso hace que cada día sea como más olvidado la figura del hombre. El Día del Hombre, ¿sabes cuántas cosas hay graciosas que ruedan por las redes sociales? Porque el hombre pareciera que no vale nada. Y realmente, mira, Dios se manifiesta a la humanidad como papá, no como mamá. Esto se trata de un rey y no de una reina, para dejar entredicho lo que no estoy diciendo. Qué importante esto que tú dices, María Gabriela, porque estamos acá 2 mujeres hablando de esto.
y yo creo que tú en tu vida personal, por supuesto, yo también en mi vida lo he visto, cómo volver a darle ese valor al hombre, cómo no ser como esas perpetuadoras de anular la figura masculina y luego quejarnos de eso, ¿no? Exacto. Porque entonces es decir, no, pero es que los hombres, pero ¿qué pasó si yo como mujer, desde mi rol, no le estoy dando la importancia al hombre, de los hombres que tenga alrededor, para los que son casadas, mi esposo, mis hijos, mi padre, mis jefes, mis compañeros de trabajo, mis amigos? ¿Qué podemos hacer para darles ese rol y devolvérselo y respetarle su rol, como también debemos hacer que nos respeten nuestro rol de mujer? Lo primero es sanar la herida, ¿no?, del corazón femenino, porque ciertamente, y lo vemos a raíz de toda la historia humana, el hombre es cierto que ha sido machista, maltratador. Vemos que las mujeres han tenido en el mundo entero que hacer marchas y de todo para que se le respeten los derechos, y eso es verdad. Entonces la mujer tiene que sanar su corazón, perdonar y tratar de concebir una verdadera figura de lo que son los hombres, porque realmente esto comenzó con una defensa. Ellos accionaron y ellas se defienden. Pero si tú te mantienes en esa ofensa, esto no va a cambiar. Entonces yo pienso que cuando la mujer comienza a darle al hombre el lugar que le corresponde, así él todavía no esté claro en quién es, él va a comenzar a pensar, realmente mira la afirmación que ella me da, y esto, mira, la escritura dice, la benignidad me guía al arrepentimiento. Cuando tú te muestras de una manera con bondad con alguien, aun cuando no se lo merece, esa persona comienza a cambiar. Si tienes el esposo y él nunca te carga una caja y tú le dices, yo estoy agradecida porque de verdad tú me bendices con tu fuerza, tú siempre me ayudas, él va a decir, o se volvió loca o qué pasó, pero yo le voy a cargar la caja porque ella dice que yo la ayudo. Es una cuestión también como de honrar antes de que te honren a ti, para sembrar una nueva semilla y después recogerla, porque en la medida que medimos es que somos medidos. Entonces la escritura dice en el libro de Mateo, hablando de la regla de oro, que esto es en general, ser con los demás como quieres que sean contigo. Si tú quieres honra, siembra honra. Si quieres respeto, siembra respeto. Entonces la mujer debe soltar esa guerra medieval que tiene desde todos los tiempos con los hombres, y ya, o sea, dejar en la dinámica de cada día hacer los chistecitos feministas, de aplastar el hombre. O sea, comienza hoy a darle honra y vas a ver lo que va a pasar. Te lo dice alguien que los odiaba. De verdad, tenía, y además crecí con 6 hermanas. Entonces, el chiste feminista en mi casa era el pan de cada día. Claro. Y eso no trae buenos resultados. María Gabriela, ¿qué puede hacer una persona de las que nos están escuchando en nuestro programa y con esta conversación logran identificar y dicen, yo tengo una herida de orfandad? Porque hablábamos que no solamente porque el padre biológico te abandonó, tú puedes también tener a tu padre biológico presente en tu crianza y demás, pero también puede haber una herida de orfandad porque hablábamos, tienen un pasado, tienen un dolor, tienen heridas. ¿Qué puede hacer una persona que acaba de identificar y decir, mi tema también es de orfandad, mi tema también es de desamparo? Lo primero es perdonar a ese papá, y todo tiene que ver con la figura paterna, todo lo que hemos hablado acá. Tiene que perdonar a ese padre soltando el argumento. Y por supuesto, comenzar a construir una nueva imagen de lo que es Dios como Padre. A empezar a hacer como una nueva imagen, porque realmente Dios no es como el Padre de la tierra te lo ha modelado. Y no es porque el ser humano tiene una naturaleza caída. O sea, así sea, entre comillas, el mejor que te haya tocado, va a tener debilidades. Y por supuesto, muchos dicen, bueno, yo no soy huérfano porque tuve papá, a mí no me dejaron abandonado, pero cuando el padre biológico que tienes no te da amor, emocionalmente es ausente, no te da afirmación, igual eso se vuelve orfandad. O por ejemplo esos padres legalistas que son extremadamente una disciplina que ya no es con amor, porque la escritura dice, al que amo, disciplino. Así que la disciplina precede el amor. Yo no te puedo exigir solamente cosas sin darte amor, porque lo que voy a hacer contigo es ponerte una conducta rígida donde después ni siquiera te puedes reír de un chiste porque eso es impropio, porque eso no está socialmente aceptable y no tienes gracia ni siquiera contigo mismo para perdonarte tú. Entonces también hay conductas, incluso hijos de pastores en drogas y alcohol. Yo he ministrado congresos de hijos de pastores en drogas y alcohol y tú dices, ¿cómo una persona que supuestamente conoce la escritura tiene los hijos en alcohol? Bueno, porque son rígidos, porque utilizan la ley sacando el amor.
Y esto también produce orfandad, aun cuando incluso no solo es que tuviste la figura paterna, sino que la figura paterna es un ministro o es un sacerdote. ¿Cuál es la labor que tenemos cada uno después de esta conversación tan poderosa? Porque creo que nos has revelado muchísimas verdades, nos has hecho entrar a evaluar cuál es el rol que nosotros también estamos ocupando para proteger la paternidad, para cuidarla y para darle la importancia que tiene en la sociedad. ¿Qué labor podemos hacer cada uno como individuos, como mujeres, pero también como hombres, para resaltar y decir, el padre es importante el padre en el hogar para el éxito también de ese hogar? Así es. Bueno, lo que hago, y te voy a dar una respuesta como práctica, lo que hago en los talleres de sanidad interior es, escriban en una hoja cuál es la imagen de su padre. ¿Qué significa la palabra papá para ti? Me encuentro con muchísima gente que me dice, por ejemplo, para mí un padre es el que promete y no cumple, para mí un padre es el que tiene favoritismo con los varones, para mí un padre es el que, o sea, y te dan una imagen. O sea, les digo que escriban en una hoja porque quizás nunca han pensado cuál es la imagen que yo tengo de un padre, porque crecí en esa familia y pienso que es normal. Realmente no es normal. O sea, escribir eso te da es como un espejo. Y cuando tú te ves ahí, yo les digo, así es como ideas a Dios. Esa misma imagen es la que tienes de Dios. Y entonces venir a cambiar o sustituir ese pensamiento por lo verdadero y desechar todo lo que has vivido con ese papá y, por supuesto, perdonarlo. Y si puedes, ayudarlo a él, porque él también tiene la misma herida. Es decir, y tú lo dices en tu libro, ¿qué tal y llamar a papá en estos días? ¿Qué tal y levantar ese teléfono y decir, es momento de hablar de tantas personas que sabemos que por años no se han podido comunicar con ellos, que los han sacado, digamos, de su vida, que los tienen aún en vida, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con aquellos que no? Que ya fueron padres que no se puede hacer como ese ejercicio de perdón porque ya no están acá, ya murieron. Si puedes, si obviamente está vivo, llámalo. Llámalo antes de que se muera, porque el día que se muera te vas a arrepentir. Te lo digo por experiencia, porque mis hermanas siempre guardaron como ese rencor con mi papá. Algunas de ellas no quisieron como tener una relación con él y cuando se murió es un dolor, porque es un vacío, ya no hay vuelta atrás. En mi caso tuve la oportunidad de compartir con él un año antes de que se muriera y me sentí en paz, porque pude conversar. Entonces, si está vivo, llámalo, perdónalo y pídele perdón por haberle guardado rencor. Si no está vivo, ora, porque la oración es espiritual, no tienes que verlo, ora. Y entrégale ese dolor al Señor, sabiendo que detrás de la puerta hay una bendición para ti, porque esto no solamente se basa en algo de que te vas a sentir bien, sino que la paternidad es una cantidad de cosas que ni siquiera te imaginas cómo te va a cambiar la vida desde el punto de vista de la provisión, del éxito, de la visión de futuro. Cuando tú te liberas del dolor, de la falta de perdón y toda esta cantidad de cosas que son como lazos en nuestro corazón, lo que hay detrás de la puerta ni siquiera te lo puedes imaginar. Así me pasó a mí. Yo no sabía dónde iba a ir Dios con todo esto, pero realmente le agradezco que me haya guiado al perdón, porque esto fue maravilloso. La visión, los ojos para surgir comienzan de una vez a abrirse. Y viene también la provisión para el ejecutar esa visión. La palabra provisión significa para la visión. Cuando no tengo visión, no hay provisión porque no tengo nada que ejecutar. Pero Dios, como un buen padre, cuando te manda a hacer un mandado, te da la lista en un papelito de lo que vas a hacer y te da la platica. Porque usted no va a mandar un hijo a una tiendita sin dinero claro, y sin decirle que va a comprar. O sea, así mismo es la paternidad de Dios. Él te va a dar un destino. Él te va a decir la razón por la que naciste. Porque eso también es algo importante. El suicidio en Colombia, ¿por qué? Y en general, el suicidio viene del despropósito. Y cuando trabajo en los lugares de droga y alcohol, el tema del suicidio es porque no tengo una razón por qué vivir. Me despierto, como, me acuesto y ya. Eso también viene de la paternidad. Cuando viene la paternidad, viene también la visión, la asignación por la cual naciste. Por eso es que Cristo, cuando está delante de Pilatos, le dice, yo para esto he nacido. Para esto he venido al mundo. Y le pregunto siempre a la gente, ¿sabes para qué naciste y para qué has venido al mundo? Mucha gente no lo sabe porque tiene un resentimiento con su papá. Entonces, en el momento que tú te enteras que no importa si no tuviste papá, eso no lo puedo escoger, pero esto que te estoy diciendo sí, hay algo, un regalo que te espera para que puedas ejecutar. Y eso lo vale todo.
Así es, María Gabriela, gracias enormemente por esta conversación. Sé que nos quedan cosas pendientes, pero muchos de estos temas, de esto que tú abordas, están en tu libro que acá lo tenemos, La orfandad, un sentimiento de desamparo. Este libro que nace justamente de tu historia de vida, pero también de tu trayectoria profesional y de ese llamado de dar también lo que recibiste. ¿Dónde pueden las personas adquirir este libro y también ponerse, si quieren, en contacto contigo sobre esta labor social que estás haciendo en las cárceles, en distintos lugares, acá en Colombia solamente o en otro país también lo estás haciendo? Donde voy, en cualquier país, lo hago. Es la misma visión en todos lados. ¿Estás en Estados Unidos? Miami. ¿Estás en Miami? ¿Estás en Venezuela también? Y acá en Colombia. Sí. Bueno, cuéntanos dónde la gente puede ponerse en contacto contigo y también adquirir el libro. Sí, el libro acá en Colombia pueden conseguirlo en cualquier librería de CLC a nivel nacional. También a través de mi página web www.coronadejusticia.com, a través de mis redes sociales @coronajusticiaoficial o la mía personal es @mggm, que son las siglas de mi nombre, 84. Gracias, en María Amazon, Gabriela. perdón. También. En Amazon también. Sí. Buenísimo. Bueno, María Gabriela, gracias por esta conversación, por regalarnos también tu tiempo, tu sabiduría y por resaltar desde tu labor personal y profesional la importancia de ir a la raíz del problema. Estamos con una ausencia permanente en nuestra sociedad del padre y tenemos que volver a darle su lugar. Muchas gracias de verdad por la invitación. Me gustaría como hacer una mención de un artículo que escribí para Colombia, se llama Colombia, un país huérfano, en el periódico de Valores Cristianos, para que lo puedan leer y ahí un poco entender cómo es como la problemática específica de este país, sobre todo con el tema presidencial y todo esto que se está moviendo acá en Colombia. Gracias, María Gabriela. Dios te bendiga. A ti, gracias a ustedes. Gracias. Pues ahí estábamos conversando con María Gabriela González, ella es abogada penalista, una mujer que ha dedicado su vida a dar a entender por qué es tan importante la figura del padre en el hogar. Ahí está justamente la raíz de todos los problemas, de las problemáticas sociales que vivimos hoy en día, no solamente en Colombia, sino también en el mundo. Ya saben que si quieren saber más de TDF1 y conocer de todos estos temas, pueden buscarnos como @mitabernáculo. Chao, chao, nos vemos en una próxima ocasión.